algo que me parece fundamental para conseguir una igualdad real y efectiva es sobre todo trabajar en temas de coeducación. Parece fundamental también ayudar a los chicos y chicas a construir las nuevas masculinidades, porque es verdad que a veces los hombres jóvenes, sobre todo, no tienen un referente más que el del machismo tradicional, y para atajar eso tenemos que educarlos de nuevo. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí en estos momentos. Como ha comentado Sonia, lo que vamos a presentar aquí para los profesionales y las profesionales de Mieres y toda la comarca, por supuesto, es el protocolo contra la violencia sexual del Principado de Asturias. La verdad es que, siguiendo la máxima que aparece en la diapositiva, que dice que el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar, queremos comenzar agradeciendo todas las ayudas que hemos recibido a lo largo de este proceso. Por supuesto, queremos agradecer al Instituto Asturiano de la Mujer y a la Consejería de Presidencia por haber confiado en nosotras para la elaboración, para el asesoramiento a la hora de construir este protocolo. Y queremos, por supuesto, agradecer a las profesionales de los centros asesores de la mujer, a las asociaciones de mujeres del Principado de Asturias y a los y a las responsables de las políticas públicas que han participado en las entrevistas, que han participado en las encuestas que hemos realizado a lo largo del desarrollo de este asesoramiento y sin cuya ayuda no hubiéramos podido realizar el propio protocolo. Me gustaría haber traído el protocolo en el libro, pero realmente problemas de imprenta lo han impedido, aun cuando estamos absolutamente comprometidos a que todos vosotros y vosotras podáis disponer de un ejemplar de este protocolo que en estos momentos se halla disponible y abierto en la página web del Instituto Asturiano de la Mujer y por lo tanto podéis mirarlo allí. Bien. Entonces comienzo dando gracias. Gracias a todos, gracias a todas. No me olvido y no puedo olvidarme nunca de todas aquellas mujeres que a lo largo de mi vida han tenido a bien confiar en mí y confiar en mi compañera para contarme unos de los episodios más duros de su vida y que realmente cambiaron la mía propia como profesional. Las cosas que me han contado desde hace 30 años, ya largos 30 años, nos han servido para que tengamos una óptica clara acerca de que cualquier protocolo que se construya desde cualquier institución debe tener siempre como foco y como centro a las mujeres víctimas de violencia sexual, en este caso del Principado de Asturias. Es muy relevante que este protocolo nuevo contra la violencia sexual se haya construido y también nos gustaría que evolucionase a través de un proceso de diagnóstico institucional en el que han participado distintas instituciones y distintas organizaciones implicadas en la lucha contra la violencia sexual. ¿Por qué? Porque en este marco, con las fuerzas de todos, se puede dimensionar, por ejemplo, la ocurrencia de la violencia sexual, se puede caracterizar las múltiples formas que la violencia sexual se manifiesta, se puede identificar el nivel de conocimientos que tenemos los profesionales y las profesionales, tanto de las normativas como de los procedimientos ya establecidos, y seleccionar cuáles van a ser los focos prioritarios de intervención para ir poco a poco ganándole terreno al tema de la violencia sexual, que pensamos que a lo mejor no podemos luchar por su desaparición, pero sí podemos tener eso como objetivo y mientras tanto ir acotándola. Reuniones como esta pretendemos que nos sirvan para avanzar en un diseño participativo, con reflexión colectiva acerca de cómo se han abordado estos temas en el pasado
¿Qué fallos hemos tenido para estar en la situación que estamos? ¿Qué cosas hemos hecho bien? Y sobre todo para mirar qué podremos hacer en el futuro para tener mayor nivel de éxito. Ese es nuestro objetivo en el protocolo. No tanto identificar exclusivamente grupos de riesgo, que es muy importante, y focalizar acciones preventivas, sino también el hecho de que toda la sociedad, y en este caso pues la sociedad del Principado de Asturias, sea sensibilizada, visibilice la cantidad de violencia sexual que estamos sufriendo las mujeres y las menores, y que se ponga a nuestro apoyo, ¿no? Que nos empuje para salir adelante. Este informe asume como principios rectores, es decir, a lo largo del mismo tiene cosas que son absolutamente básicas. ¿Por qué? Porque las sabemos desde hace muchos años. En primer lugar, lo que sabemos es que la violencia sexual es una práctica que envenena a nuestra sociedad. El abuso sexual no es un acto de pasión, el abuso sexual no es un acto de amor, es un intento de ejercer poder, de ejercer control, de ejercer dominio sobre otra persona. Eso es lo que es la violencia sexual. Otra de las cosas que guían este protocolo es que cualquier mujer puede ser víctima de violencia sexual. Aquí los estereotipos no funcionan. No funcionan tampoco los estereotipos en torno a los perpetradores, porque los perpetradores de violencia sexual se hallan en todos los puntos de la esfera social. La mayoría, además, de las violencias sexuales son cometidas por hombres a los que las mujeres conocen. Aquí también rompiendo estereotipos, la mayor parte de la violencia sexual es cometida por hombres a los que las mujeres ya han conocido y conocen, o conocen en ese mismo momento. Y otro de los temas que guían como principio rector el protocolo es que las supervivientes de la violencia sexual tienen que tener un acceso sencillo a todos los recursos que construyamos, a todos los programas que pongamos en marcha para ellas. Y subrayo lo de acceso sencillo. Ellas tienen que tener un acceso sencillo. Es nuestro trabajo que así sea. Además, las políticas y las prácticas sociales deben basarse, en nuestra opinión, y así lo defendemos, en los resultados de la investigación más actual y más rigurosa. Nosotras, como profesoras universitarias, creemos que esto debe ser así siempre. Tenemos que poner en práctica programas, intervenciones que ya hayan mostrado su eficacia y que, por lo tanto, tengamos una cierta garantía de éxito al ponerlas en funcionamiento. El trabajo que María Ángeles Salcedo y yo misma hemos realizado no ha sido tan solo la construcción de un protocolo estándar, sino que aborda el fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres desde una perspectiva integral basada en la mejor evidencia científica disponible. Así, por lo tanto, nuestro protocolo no contiene solo procedimientos, sino que también contiene sugerencias para diseñar, para poner en marcha programas e iniciativas, tanto iniciativas preventivas de todos los niveles, iniciativas preventivas en las que necesitamos la sinergia, la participación de las distintas consejerías del Principado de Asturias, pues por ejemplo coordinación de la Consejería de Presidencia con la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales, con la de Educación y Deporte, con la de Sanidad, pero no solo entre ellas, sino también con las instituciones de justicia, todas las instituciones de justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad tan importantes que son, pero también con los medios de comunicación que también están aquí, con organizaciones no gubernamentales aquí representadas y, por supuesto, y no queremos olvidar la necesaria participación de las empresas y de los sindicatos, es decir, todo el tejido social del Principado de Asturias. También en el protocolo se proponen cambios acerca de la atención a las mujeres y a los y las menores víctimas de violencia sexual.
así como la creación de nuevas figuras y de nuevos servicios, porque lo que tenemos está muy bien, pero necesitamos implementar cosas nuevas en aras a la eficacia. Se incluyen también apuntes acerca de cómo evitar la revictimización y sobre todo se insiste en la necesidad de que hagamos siempre un control de calidad en todas nuestras actuaciones, incluyendo como eje de este control de calidad lo que opinan las víctimas, lo que ven las víctimas, lo que sienten las víctimas, lo que piensan las supervivientes de aquello que les ha servido. Bien, nuestro trabajo como profesionales tiene que ser siempre buscar su seguridad, buscar el respeto a las supervivientes y a las víctimas, buscar la confidencialidad de todo aquello que nos están comentando, y nuestro trabajo también como profesionales a la hora de diseñar el protocolo ha sido diseñar respuestas, diseñar intervenciones que sean efectivas y que estén dirigidas al trauma que han sufrido las mujeres y que han sufrido los menores y las menores. Lo que intentamos entonces es de identificar situaciones difíciles, incluyendo, cómo no, pues por ejemplo, si hemos tenido algún tipo de ineficacia en nuestra intervención o si hay ausencia de un determinado servicio. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos siempre, y algo que caracteriza al Principado de Asturias en toda la lucha contra la violencia de género, es buscar soluciones. Nuestro intento personal es sumar esfuerzos. Es sumar esfuerzos porque de lo que se trata es de que todos y todas intentemos dar nuestras opiniones para buscar nuevas vías, para enfrentarnos a la violencia sexual, y nuestro trabajo también como profesionales es que el protocolo no se quede en un libro, sino que evolucione a través del tiempo a medida en que veamos pues cuáles han sido sus puntos débiles y qué tipo de soluciones los profesionales pues del Principado de Asturias nos han dado para poner nuevamente cosas nuevas en marcha. Esto es un camino y por eso hemos puesto pues esta imagen, pues obviamente sacada de internet, que nos representa, buscando soluciones con todos vosotros y vosotras. A continuación, mi compañera María Ángeles Alcedo os hablará de lo que hasta ahora mismo vosotros, vosotras y gente que no está aquí nos ha aportado como parte de la construcción del protocolo. Como mi compañera Yolanda Fontanil ha comentado, ambas hemos participado en el desarrollo de este protocolo y a mí me toca comentarles cómo ha sido el estudio de tipo cualitativo que hemos realizado como paso previo para poder planificar aquellas medidas en base a estas respuestas y a otras muchas que hemos encontrado en esa revisión bibliográfica extensa y exhaustiva que hemos hecho para el diseño del protocolo. Nos interesaba conocer qué opinan acerca del tema de la violencia sexual todos aquellos responsables y todas aquellas responsables de las distintas instituciones que ofertan servicios a estas mujeres. Por lo tanto, como Yolanda ha comentado, unas encuestas dirigidas a todo este tejido nos han permitido conocer, por ejemplo, a través de los centros de atención a las mujeres, los CAN, las asociaciones no gubernamentales, todas aquellas también asociaciones que atienden a colectivos específicos, pero también las figuras clave que han participado en estas entrevistas, responsables de las consejerías de Presidencia y de Participación Ciudadana, de Servicios y Derechos Sociales, de Sanidad, de Educación, de Cultura del Principado de Asturias, así como de la Fiscalía y también de la Universidad de Oviedo. Y también se contó con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a la hora de obtener información para este protocolo que estamos presentando. Es importante comentar que a través de esta metodología las respuestas a las encuestas y a las entrevistas que nos han proporcionado las figuras claves nos han dado una, opinión bastante, creo que clara y también importante para conocer el estado de la cuestión.
Desde estos planteamientos hemos agrupado la información recibida de estas encuestas y entrevistas en 3 bloques o 3 áreas temáticas. En primer lugar, las dificultades en torno al reconocimiento de la violencia sexual, es decir, esas encuestas, esas entrevistas han planteado que existe dificultad para que las víctimas de violencia sexual reconozcan esa victimización. Veremos luego con un poquito más detalle todos estos apartados. Y se proponen, por lo tanto, cambios en la ideología. Otro de los bloques temáticos ha sido la formación y sensibilización. Prácticamente todos los encuestados y todos los entrevistados y todas las entrevistadas han comentado que la formación y sensibilización son básicos, son aspectos determinantes para mejorar esta situación y evitar, prevenir la situación de violencia sexual. Y por último, también nos han informado de cuáles son los recursos y dispositivos existentes en Asturias y en qué medida estos recursos son suficientes y existe o no coordinación entre ellos. Vamos brevemente con algunas de estas áreas temáticas. Bien, la dificultad para reconocer que una es víctima de violencia sexual, estas mujeres, está presente en la mayoría de las respuestas que hemos encontrado. No solamente las mujeres, sino también las niñas y las menores. Es decir, además, a medida que descendemos en el, diríamos, desarrollo evolutivo, existe más dificultad para reconocer que están siendo víctimas de violencia sexual. Pero no solamente las mujeres víctimas de esta violencia, sino también los y las profesionales que atendemos, que damos recursos, que apoyamos a estas personas. Tienen dificultades similares para reconocer en qué medida están siendo, diríamos, informados de una situación de violencia sexual y qué hacer. Bien, pensamos que esta situación tiene que ver sobre todo con la amenaza de la estigmatización, es decir, la ausencia de reconocimiento, también conocido como fenómeno de no rotulado, tiene que ver con esta dificultad. Se sabe que en torno a un 33% aproximadamente de las mujeres víctimas de violencia sexual no se identifican como víctimas, pese a que más de un 84%, esto es los datos que recoge la bibliografía especializada, señalan que han tenido secuelas muy importantes en todos los ámbitos de su vida y que su vida les ha cambiado a partir de ese momento. Además, también existe dificultad, señalan los respondientes y las respondientes, para determinar qué constituye consentimiento o uso de la fuerza. Lógicamente, pensamos que en una sociedad que naturaliza la coacción y la fuerza en el establecimiento de las relaciones sexuales, pues esto lógicamente luego genera esta dificultad para reconocer este aspecto, que es determinante, por cierto, tanto a la hora de determinar y establecer si ha habido o no violencia sexual. Además, estos son los resultados que hemos recogido. Bueno, ahí creo que las gráficas, explicarlas un poquito, pero todo lo que es gris y todo lo que es color ocre, aquí está, exacto. En la pantalla sale un color diferente al que se proyecta, entonces siempre tenemos que estar buscando, pero sumar amarillo más gris. Si vamos sumando esos dos colores, azul y ese ocre, azul, bueno, gris, azulado y ese ocre, realmente comprobamos que la mayor parte de los y las entrevistadas y que han respondido tienen dificultad para reconocerse como víctimas, tienen dificultad para reconocer la violencia sexual también los profesionales y también para ese consentimiento, determinar qué constituye consentimiento o fuerza. Y el desafío más importante que se plantea en estos casos es un cambio en la ideología, cambio sobre todo individual y social de pautas de respeto en las relaciones sexuales saludables, que además enlaza muy bien con el siguiente tema que hemos agrupado y que vamos a señalar ahora. En primer lugar,
se plantea, estos cambios son necesarios, ¿cómo hacerlos? Bueno, pues informar a la sociedad, las violencias cotidianas. Sabemos que en el caso de la violencia sexual muchas prácticas machistas están muy normalizadas en nuestra sociedad y todas las mujeres las sufren más o menos cotidianamente en mayor o menor medida. Ahí señalamos, por ejemplo, el acoso callejero, en el transporte, en el trabajo, etc. Estas violencias que se consideran menores, sin embargo, consideramos que son el caldo de cultivo para las dudas a la hora de valorar si algo es o no adecuado en una relación sexual. De hecho, a veces solo se identifica como violencia sexual la penetración lograda mediante el uso de muchísima fuerza y esa dificultad, lógicamente, pues permite que asimilemos y que, por lo tanto, diferenciemos entre una situación de violencia sexual o no. Por otro lado, además, la violencia sexual a veces no se describe como tal para evitar reconocer la acción como delito, sobre todo cuando esta situación de violencia ocurre por personas conocidas. Otro de los cambios que se proponen es el evitar culpabilizar y responsabilizar a las mujeres. En nuestro protocolo, en este protocolo se recoge el tema de la revictimización o victimización secundaria como un aspecto clave. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando la mujer acude a pedir ayuda no puede recibir, diríamos, a cambio, pues rechazo o bien que todas esas dificultades que ella presenta se acrecienten. Por lo tanto, se plantea que desde las instituciones, por ejemplo, de justicia, se adopte una perspectiva de género. Además de plantear peticiones de modificaciones legislativas en la línea de las reivindicaciones ciudadanas que han aparecido en los últimos tiempos. También otro tema que se ha señalado como necesidad, ¿no?, de cambio ideológico es el tema de la violencia sexual en el entorno laboral. Es decir, es ya el momento de empezar a entender que estamos ante una situación de riesgo psicosocial. Las mujeres que sufren acoso sexual en el entorno laboral son víctimas también que presentan una problemática en todas las esferas de su vida y que, por lo tanto, es necesario reconocer esta situación como muy grave. Y, por último, la sustitución de conceptos. Se ha señalado que las industrias de prostitución y de la pornografía son escuelas de desigualdad en las que se adiestra a los varones desde muy temprana edad al empleo de la violencia para la satisfacción de los deseos sexuales. Aunque varias personas clave entrevistadas informan de que las instituciones ya han puesto en marcha medidas, iniciativas en este sentido junto a otras organizaciones, por ejemplo, guías y programas contra la trata y la prostitución, se ha planteado y señalado un aspecto que creemos es muy importante. Por ejemplo, la sustitución de determinados conceptos. Las palabras no solamente denominan, sino que también califican. Consumidor de servicios sociales por prostituidor y empresario de negocios por proxeneta. Creemos además que el Instituto Asturiano de la Mujer podría coordinar estas iniciativas impidiendo que se agoten cada una en su propio campo. Otro aspecto clave que ha sido señalado, la formación y la sensibilización en todos los ámbitos, pero ahí queda recogido en el gráfico cómo existe un acuerdo total, o sea, totalmente de acuerdo y de acuerdo por parte de todas las personas en que la educación sexual es necesaria. No es un tema baladí porque realmente no estamos todavía carentes de este tema en nuestros entornos educativos. Educación sexual que se señala como muy importante tanto por parte de los alumnos, en el alumnado, en todas las etapas del ciclo educativo. Es más, entendemos que debería formar parte de ese, y se entiende, de ese currículum escolar. Imprescindible la educación en el alumnado, incluso en el alumnado universitario, pero también en la formación del profesorado. Entendemos que ellos son también figuras claves a la hora de prevenir situaciones de violencia sexual, pero también a la hora de apoyar estas, cuando existen, pues en qué medida poder dar recursos y aportar apoyo a las mujeres y a las niñas que lo están sufriendo. No solamente se agotan las posibilidades de formación y de sensibilización en este campo, también en los profesionales.
Se entiende que los y las profesionales que trabajamos en el apoyo a estas mujeres víctimas de violencia sexual necesitamos una formación que debería ser además multidisciplinar, es decir, en la que se traten aspectos psicológicos, sociales, sanitarios y de orden público, siempre con perspectiva de género, pero también se apuntan una serie de áreas temáticas que son necesarias, porque no todo el mundo conoce este tipo de información. Se ha señalado, por ejemplo, la tipología del maltrato sexual, la detección de todos los tipos de violencia sexual. Hay algunos que no se reconocen como tales, por ejemplo, los que están recientemente apareciendo en las redes sociales y que no se recogen en esas encuestas que aparecen por parte de muchos organismos oficiales. También los efectos emocionales de la violencia sexual, es decir, cuáles son las consecuencias en la infancia y en la edad adulta y a lo largo de toda la vida en una mujer que ha sufrido violencia sexual. El manejo de la comunicación, es decir, se necesitan estrategias y habilidades para tratar con estas mujeres, para evitar revictimizarlas y sobre todo facilitar un clima de colaboración, de seguridad y de confidencialidad. Existen y a verlas haylas y deberían ponerse en práctica. La perspectiva de género en el entorno de la justicia y el entorno policial es también muy importante. Ellos y ellas son figuras claves, en muchos casos son las primeras personas que contactan con las víctimas de violencia sexual. Y también otro aspecto importante, podríamos luego hablar de él, como es el trabajo con los hombres y las nuevas masculinidades. Es decir, ellos deben estar a nuestro lado en esta lucha, no enfrente. Por lo tanto, si esto se trabaja desde esta perspectiva multidisciplinar y también abordando todos aquellos estereotipos, mitos y prejuicios que hay muchos y que también están determinando muchas de estas actitudes negativas y sobre todo la revictimización. En cuanto a los recursos y dispositivos existentes en Asturias, simplemente comentar con una visión así muy general. De nuevo, todo lo que está en ocre y todo lo que está en ese azul, bueno, ahí está ahora el azul, muy claro, es que es el total desacuerdo. Es decir, la mayor parte de las personas que hemos entrevistado, prácticamente un 75% o más, han comentado que no existen suficientes recursos, a ver los haylos, que muchos están funcionando, pero que no existen suficientes recursos y que la coordinación entre ellos no es la necesaria y la adecuada para dar un apoyo suficiente a las mujeres víctimas de violencia sexual. No solamente este sentimiento y esta percepción ocurre en relación a los recursos en general, sino también a los recursos existentes para colectivos específicos. Como luego posteriormente comentará mi compañera, entendemos desde este protocolo que no es lo mismo sufrir violencia sexual cuando eres una menor, un menor, cuando ya eres una mujer adulta, cuando formas parte de un determinado colectivo, por ejemplo LBT, si presentas una situación de discapacidad, si eres una mujer mayor, o bien si tienes otras situaciones como por ejemplo estamos hablando de la situación de trata y prostitución, acá, la trata y prostitución o las mujeres migrantes. Es decir, en todos y cada uno de estos colectivos se ha considerado que se necesitan más recursos y una mejor coordinación entre ellos. Y ya, por último, en este apartado de presentación de estos resultados de las encuestas y de las entrevistas, comentar que se han señalado distintas prioridades de acción que nosotras también hemos recogido y sobre todo centrarlas en, si vamos a ver alguno de estas áreas, la detección ha de ser y la atención ha de ser rápida y ha de ser muy coordinada, de manera que tanto en atención especializada como en atención primaria, como en medicina forense y los servicios sociales del Principado de Asturias realmente junto con los ayuntamientos estén coordinados y no haya mucha demora en la actuación de unos y otros, porque ahí es donde seguro aparece la revictimización.
proponemos un servicio de atención urgente a mujeres víctimas de violencia sexual. Sería un centro, algo así como, entendiendo centro como un recurso, ¿no?, de emergencia de 24 horas que actúe simultáneamente coordinando a todas estas acciones de las distintas áreas sanitarias o los distintos recursos sanitarios, policiales, judiciales y psicológicos, y siempre con una, diríamos, llamada a la actuación urgente de los forenses y las forenses. Se recomienda que este servicio, este recurso tenga una mayor, diríamos, agilidad, porque en ocasiones pues se percibe que no hay una diríamos, pronta actuación. Y también se plantea, la mayor parte de los y las encuestadas, la creación de servicios de atención psicológica, es decir, el seguimiento y la valoración de las necesidades inmediatas que presentan estas mujeres, no solamente en el momento en el que ocurre la situación de violencia, sino también a lo largo de todo el proceso. Es más, servicios que deberían dar apoyo, servicios psicológicos que deberían dar apoyo, independientemente de si la mujer opta por seguir por una vía judicial o por renunciar a la misma. Es decir, el asesoramiento psicológico debe estar presente una vez que ya se ha detectado la situación de violencia sexual, y además este asesoramiento psicológico debería estar siempre presente a lo largo de todo el proceso judicial. Y por último, señalar de todas las prioridades de acción ahí recogidas, en los servicios cercanos al municipio, es decir, servicios que estén próximos para que puedan ser recursos inmediatos, los apoyos a las asociaciones especializadas, Caberlas, Aylas, y están haciendo una labor muy importante, y la creación de la figura de delegada de igualdad en empresas, porque de esta manera podría informar de conductas, identificar supuestos y ayudar en la denuncia y acompañar a las mujeres que sufren esta situación, porque ello también evitaría muchas de las situaciones de ocultamiento y de no rotulado que también aparecen en este entorno. Bueno, el trabajo de investigación que ha descrito María Ángeles Salcedo va como en la zona del protocolo, que está un poquito más hacia atrás del protocolo. Así que lo que hemos decidido es como pasar las hojas y volver otra vez a la zona del principio. Damos entonces un poco marcha atrás en el protocolo para que haya unas pocas palabras en torno al concepto, a la definición de la violencia sexual, en torno a sus tipos, en torno a, bueno, una vez que uno sufre un episodio o tiene una vida llena de violencia sexual, ¿qué impactos tiene esta violencia sexual? ¿Qué consecuencias tiene? Y no queríamos olvidarnos en el protocolo de un tema que es absolutamente central, que es el tema del consentimiento. Así que ahora que estamos en conjunto trabajando, queríamos hablar acerca de un poquito de todos estos temas que aparecen en el protocolo. Bueno, lo primero que quiero recordaros, que seguro que conocéis, es que las manifestaciones de la violencia de género, ya no estoy hablando de la sexual, son múltiples, desde muchas que son muy fáciles de identificar a otras que son muy sutiles y tienen mayores dificultades. Pues bien, la violencia sexual es una de las manifestaciones que son más graves y de las que se derivan mayores secuelas, tanto físicas como emocionales, para las personas que lo sufren. Nosotros hemos querido partir de la definición, si le das, porque aparece ahí, no la necesitamos. Hemos partido en el protocolo de la definición que mayor acuerdo suscita acerca de lo que es violencia sexual. ¿Cuál es la definición de mayor acuerdo? Pues la promulgada por la Organización Mundial de la Salud. Pero no hemos querido quedarnos en una definición, no, porque sencillamente necesitamos trascender un poquito toda definición que tengamos para ir mejorando y acogiendo todas las nuevas formas de violencia sexual que van apareciendo poco a poco. Porque la violencia sexual no solo implica los abusos, no implica solo las agresiones, las violaciones, y por lo tanto, al no implicar solo esto, implica mucho más
temas que aquellas que se recogen en las memorias anuales de los organismos, de las instituciones variadas, porque la violencia sexual tiene formas diferentes que aún no están recogidas a nivel legal y que aún así están haciendo daño y dificultando la vida, el desarrollo evolutivo, psicológico y físico de muchas mujeres. Por ejemplo, se incluyen muchos acosos dentro de la violencia sexual que todavía no están bien recogidos, los micromachismos, distintas violencias sexuales que se perpetran a través de las redes sociales y que todavía no se pueden recoger como tales cifras en los organismos oficiales. Lo que queríamos señalar en el protocolo es que hay muchas formas de violencia sexual que experimentan muchas mujeres. Yo creo que la mayoría de las mujeres en su vida, como es el caso del acoso sexual, que lo experimentan la mayor parte de las mujeres. Pero hay otras formas de violencia que experimentan solo algunas mujeres, como es el tema del asalto sexual con violación. Esas solo algunas de las mujeres. Y hay algunas formas de violencia sexual que solo una minoría de mujeres las experimentan, afortunadamente, como es el asesinato sexual. Digamos que el problema central es que en la definición de la violencia sexual, con excepción de la mutilación genital femenina y a veces sin tal excepción, la violencia sexual incluye un amplio rango de comportamientos, un amplio rango de actos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que la mujer los puede sufrir al mismo tiempo y por lo tanto la violencia sexual puede aparecer, que sufre una mujer puede aparecer formando parte, si me pones ahí, de todas las tipologías que pusimos dentro, es decir, una misma mujer puede recibir violencias sexuales que sean de distintos subtipos a la vez. La verdad es que definir, concretar, hacer tipos no es que sean tareas de eruditos y de profesores universitarios que no tienen otra cosa que hacer y entonces se ponen a hacer definiciones y se ponen a hacer tipologías. No, porque tienen mucha importancia para la sociedad. Tenemos que saber de qué estamos hablando si queremos trabajar adecuadamente, porque trabajar con la violencia sexual implica que nosotras, como profesionales, vayamos modificando las definiciones que previamente se han establecido sobre violencia sexual. ¿Para qué? Para aceptar todas las nuevas formas de violencia sexual que se van a poner en marcha, no las que han aparecido hasta aquí, sino que en el futuro estoy totalmente segura, porque somos muy plásticos los seres humanos a la hora de hacer daño unos a otros. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos nuevas formas de hacer daño, estas nuevas formas deben ser recogidas en nuestras tipologías y nuestras definiciones. Por eso digo que no es una tarea de eruditos, no es una tarea de eruditas. Sabemos perfectamente que las relaciones sexuales forzadas pueden adoptar formas muy diferentes y aparecer en circunstancias muy variadas. Los datos que tenemos a nuestra disposición, procedentes de la investigación, señalan que muchas mujeres han sufrido agresiones sexuales en las que experimentan una penetración vaginal forzada. Y aproximadamente un tercio de ellas han sufrido también penetración anal y penetración bucal. Muchas de ellas son forzadas a tener relaciones sexuales en situaciones que les resultan personalmente inaceptables, como es delante de sus hijos, como es en grupos o con otras personas que no quieren, con las que no quieren tener esas relaciones sexuales. Cerca de la mitad de las víctimas de abuso sexual refieren que han sido forzadas cuando acababan de ser dadas de alta de un hospital o cuando llegan a casa después de haber tenido un hijo o una hija o bajo el efecto de una fuerte medicación. Las circunstancias, como veis, son muy variadas y por lo tanto modifican las repercusiones que toda esta violencia sexual tiene sobre las mujeres, sobre cada una de las mujeres que sufre violencia sexual. Cabe preguntarse, y en investigaciones nos lo preguntamos, si la violencia sexual que es ejercida contra las mujeres, pero por hombres que ellas conocen previamente, puede provocarlas menos daño
que aquella que constituye más el estereotipo, es decir, la de un abusador desconocido que te asalta sexualmente. Bueno, pues, ¿qué sabemos en torno a ello? Que la violencia sexual por un conocido hace menos daño que la violencia sexual por un desconocido. Pues los estudios lo que señalan al respecto es que no hay diferencias significativas entre mujeres violadas por extraños y violadas por conocidos en temas tales como la manifestación de ansiedad, de depresión, de hostilidad o de miedos, muchos miedos después de haber sufrido ese episodio. Así que aquí no hay diferencias significativas en torno a todas estas consecuencias. De hecho, lo que sí tenemos es alguna evidencia que sugiere que las agresiones sexuales efectuadas por hombres conocidos tienen un poder traumatizador mayor que las de desconocidos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienden, cuando la violencia se produce por personas que ellas conocen, tienden a autoculpabilizarse mucho más, se culpan a sí mismas. ¿Por qué? Porque les han permitido formar parte de su vida, y como les han permitido formar parte de su vida, ellas tienen una responsabilidad y eso las traumatiza y les hace mucho daño a su desarrollo emocional. Por otro lado, lo que también tenemos es muchos conocimientos en torno a cuáles son las reacciones inmediatas, las consecuencias inmediatas que tiene una agresión sexual. Pues, por ejemplo, sabemos claramente que estas mujeres que han sido forzadas, que han tenido relaciones sexuales forzadas, tienen recuerdos intrusivos. De repente están en una reunión en su trabajo y es como que de repente les surgiese la película en la cual vuelven a ser violadas, ¿no? A eso llamamos recuerdos intrusivos que no son controlables por ellos, pero que vuelven a vivir toda la secuencia de victimización que han tenido previamente. Sabemos también que sufren mucha ansiedad, que desconfían. ¿Cómo no van a desconfiar? Desconfían del mundo y desconfían también de ellas mismas. Tienen muchas tristezas, muchas depresiones, se culpan a sí mismas por lo que le han sucedido e incluso se llegan a hacer daño a sí mismas en el sentido de autoagredirse o hacer intentos de suicidio. Digo en el mejor de los casos porque en el peor es intentos de suicidio, no, suicidios bien completados exitosamente. Trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, infecciones de enfermedades venéreas, embarazos no deseados, en fin, sabemos mucho acerca de cuáles son las consecuencias de la violencia sexual como para no tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que también sabemos acerca de los estudios que hemos realizado es que no hay una correspondencia exacta entre el tipo de agresión que sufre la mujer y el tipo de consecuencia que va a traer dicha agresión. ¿Por qué? Pues porque los impactos que tiene la mujer en muchas ocasiones están como mediados por el significado, es decir, por lo que significa para esa mujer que haya sucedido aquello. Eso lo entiende cualquiera, pero no solo está mediado por eso, sino también por el hecho de que ellas dispongan de estrategias para enfrentarse a la situación o dispongan de menos estrategias para enfrentarse. Y por una tercera variable que es muy importante para todos nosotros, y es que los impactos los podemos frenar precisamente porque una de las variables que importan es el reconocimiento social, el apoyo social, es decir, que nosotras podamos como profesionales apoyar a las víctimas, a las supervivientes, implica que luego tengan menos consecuencias, que en su familia, que en su entorno, que sus amigos apoyen, reconozcan que han sido víctimas de violencia sexual, lo reconozcan y a continuación les apoyen en lo que tienen que hacer, que va a ser un trago duro, implica que los impactos sean menores. Cuando la mujer resulta que no tiene esos apoyos, cuando no se la cree, entonces las consecuencias, los impactos de aquello de lo que hablábamos son tan potentes que van a penetrar a lo largo de su vida y las veremos en las consultas de psicoterapia vez tras vez. Pero bueno, si no existe
Una agresión sexual típica tampoco existe, como digo, es como un resumen, un patrón típico de respuesta. ¿Por qué queremos decirlo? Porque queremos que se reconozca que sea la que sea la agresión sexual que haya sufrido, esta mujer puede tener consecuencias que no solo afectan a su comportamiento, afectan a su vida en general y afectan a su desarrollo como persona y como ciudadana, lo que somos. En el texto, en el protocolo, abordamos algo que llamamos entre nosotras, María Ángeles y yo, el escabroso tema del consentimiento. ¿Por qué? Pues porque en el núcleo de toda definición de violencia sexual del tema, en el núcleo está el tema del consentimiento y el uso de la fuerza. En cualquier definición que encontremos va a apoyarse en lo que consideramos consentimiento y en lo que consideramos uso de la fuerza. Y contemplar el tema del consentimiento y del uso de la fuerza lo que nos ha hecho es ver que vivimos en una sociedad que naturaliza muchísimas violencias contra las mujeres, violencias sexuales contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la fuerza puede adoptar formas muy variadas y muy poco explícitas para los observadores, que cuando actuamos profesionalmente es lo que somos, observadores. Nada más tenemos que pensar entre nosotros, los que estamos aquí, pongámonos en el caso de una violencia sexual perpetrada por tu pareja. La cantidad de formas que puede adoptar la coerción, la fuerza, que no son visibles para nadie que no esté allí presente y que no forme parte de esa pareja. Bien, en muchas ocasiones la fuerza no es visible para los espectadores, no es visible para los profesionales, y esta no visibilidad plantea cuestionamientos, plantea dudas acerca de lo que es o no es uso de la fuerza, lo que es o no es el consentimiento de un acto sexual. Porque muchos de las personas con las que vivimos y construimos nuestra sociedad piensan que es justificable usar la fuerza para mantener relaciones sexuales. Eso es así, vivimos en esta sociedad. De hecho, un estudio sobre la percepción de la violencia de género que publicó la Delegación de Gobierno hace tan solo 3 años nos mostraba un panorama desalentador. Desalentador, ¿por qué digo eso? Porque incluso entre las personas que consideran que es inaceptable el maltrato hacia las mujeres, aquellas personas que consideran que eso es inaceptable, pues incluso dentro de esas personas hay un porcentaje de ellas que piensan que en algunas ocasiones es necesario utilizar la fuerza y es, digamos, algo que puede ser aceptable e incluso puede ser inevitable para obtener relaciones sexuales. Es decir, para muchos miembros de nuestra sociedad nos encontramos que se mantiene que para que las actividades sexuales sean consentidas no es necesario ni que se permitan ni que se acepten. ¿Pero dónde estamos? Si no es necesario que se permitan y no es necesario que se acepten. Bueno, pues la verdad es que yo creo que esto no es independiente de que vivimos en una sociedad que a pesar de lo que ha evolucionado bastante, pero aún así mantenemos ese estereotipo de cuando yo era jovencita y mucho antes, que se decía que cuando la mujer dice sí, quiere decir no. Bueno, pues aún sigue manteniéndose en nuestra sociedad ese tipo, y yo creo que este es el foco central del tema del problema social del abuso sexual. Cuando toda la sociedad sepa y diga solo sí es sí, que es muy fácil, sí, sí, es sí, el problema del consentimiento dejará de tener lugar. Digamos que el consentimiento es una elección por la cual una persona accede libremente a participar en un acto sexual. Es decir, yo te doy permiso a ti, tú me das permiso a mí, y ambos dos estamos sin ningún tipo de coerción y sin ningún tipo de amenaza explícitamente en una relación sexual que es para nosotros, que lo hemos diseñado nosotros así. Así que cosas tales y argumentos tales como las que aparecían en el estudio, que alguien decía, mira, es inevitable utilizar, y además está bien utilizar el uso de la fuerza, ¿cuándo? Pues por ejemplo, cuando yo ya he tenido una relación sexual con esa mujer, o cuando esa mujer
ya ha tenido relaciones sexuales con otras personas. Entonces, bueno, el uso de la fuerza es inevitable en muchas ocasiones y está bien, y por lo tanto no debería ser considerado uso de fuerza. Bueno, pues yo creo que las cosas tienen que estar claras. El que una persona haya estado o esté en una relación no significa que automáticamente consientan tener una relación, una actividad sexual en ese momento. Consentimiento y sumisión no son lo mismo, no son lo mismo. El que alguien se haya rendido a un acto sexual no es consentimiento. Yo recuerdo una y otra vez a múltiples mujeres contándome cómo cuando su pareja las viola, abusa sexualmente de ellas, ellas intentan no estar allí. Es como si se colocan como una espectadora en una esquinita esperando a que acabe todo aquello y poder reanudar su vida, como si su cuerpo no les perteneciera. Así que alguien se haya rendido a un acto sexual no significa que haya consentido. Que alguien no luche no significa que haya dado consentimiento. El silencio tampoco es consentimiento, y eso tiene que estar recogido por nuestras leyes, pero también tiene que estar recogido por nuestra sociedad. Yo creo que si lo recoge nuestra sociedad, nuestras leyes no tendrán otro remedio que acogerlo. Bien. Como comentaba, para terminar ya, María Ángeles, antes en el protocolo aparecen muchas de las iniciativas que resultan más efectivas a la hora de trabajar para los profesionales. No hemos evitado señalar que las profesionales que formamos parte de la red de respuesta y de atención al abuso sexual desempeñamos un papel absolutamente crucial en el tema de la violencia sexual, no solo para recoger las pruebas, que es muy importante, sino también en el proceso de recuperación posterior de la víctima, y tenemos que jugar nuestras cartas con la mejor profesionalidad posible. Por lo tanto, tenemos que ofrecer apoyo inmediato a la víctima y empoderar a la víctima, ayudarles en el proceso de empoderamiento, dado que la violencia sexual quita la fuerza, quita el poder, quita la vida de la mujer que lo sufre. Realmente, entonces, lo que vimos aquí es qué podíamos hacer para orientar, según las investigaciones que conocemos, la actuación de cualquier profesional que trabaje en el tema del campo del abuso sexual. Y lo que hicimos fue segmentar todas las iniciativas según las circunstancias de cada víctima, de cada superviviente. Es evidente que cada grupo tiene especiales características y por lo tanto los y las profesionales tenemos que hacer cosas diferentes respecto a ellos. Y entonces no es lo mismo trabajar con una mujer que tiene 81 años y que ha sido víctima de violencia sexual, y las hay, claro que las hay, que trabajar con una niña que tiene 7 años o que trabajar con alguien que es víctima de trata. Aquí entonces lo que hicimos fue segmentar por colectivos, dar iniciativas de lo que es un buen trabajo con todas las víctimas, pero también dar iniciativas acerca de lo que es un buen trabajo para todos y para cada una de los grupos de víctimas que hemos ido segmentando. A modo de ejemplo, porque claro, no vamos a exponer todo eso, tomamos uno de nuestros grupos favoritos, que es los niños y las niñas, los menores, los y las menores. Pues bien, he de deciros que para todos aquellos que tengáis contacto con víctimas que son menores de edad, el desvelamiento, el proceso de desvelamiento, llamamos proceso de desvelamiento a cuando alguien habla de qué es lo que le ha sucedido y lo cuenta. Este es un proceso que es aterrador para los y las menores, que es muy difícil para estas víctimas. Algunas niñas, algunos niños pueden tardar semanas e incluso meses, pero no solo incluso meses, incluso años en contar lo que les ha sucedido y, por ejemplo, contarlo cuando ya es mayor en una consulta de psicoterapia, cuando ya es una persona adulta. Mira, me sucedió esto. Lo curioso es que muchas de estas víctimas
de violencia sexual cuando eran pequeñitos y pequeñitas, no lo van a contar nunca y se lo van a llevar a la tumba. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que así lo ha hecho. En esto tenemos muchas responsabilidades. Realmente los niños, las niñas tienen muchos miedos, pero muchos miedos. Temen a que el abusador les vuelva a hacer daño. Es lógico. Temen a que haga daño a alguien de su familia. Tienen mucho miedo de esto. Tienen miedo a no ser creídas, a ser culpadas y, en palabras de muchas adolescentes, no, yo no me quiero meter en problemas, no, yo no quiero poner en problemas a nadie, y entonces prefieren no comentarlo. Tienen miedo a que sus padres se enfaden con ellas, sus padres, sus madres se enfaden con ellas. Temen que si lo dicen, que si lo cuentan, van a ser abandonadas, o que venga alguien y las separe de su familia. Eso para ellos es algo dolorosísimo, que incluso piensan que es mejor resistir a que alguien venga y les agarre y les saque de su familia. Es algo que está ahí, le da mucho miedo, mucho miedo. Trabajar con ellos hay que tener en cuenta todo esto. No solo esto, sino que para la mayoría de estas niñas y de estos niños, decirlo significa algo muy diferente a lo que es decirlo para ti, para mí. Un niño le decía a una de mis compañeras, tío J me hace daño. Os lo dicen a vosotros. Bueno, tío J me hace daño. Bueno, pues ellos van a suponer, porque así es el pensamiento infantil, que los adultos vamos a saber de qué están hablando y que vamos a actuar en consecuencia para ponerles a salvo. Ellos, ellas, no entienden, no comprenden que nosotros necesitaríamos más datos en torno a ellos. Por eso tenemos que ser nosotros, los adultos, los que estemos ahí, atentos a todo, pues porque los seres humanos tenemos diferencias evolutivas y hay que respetarlas. Como veis entonces, fuimos grupo tras grupo, solo ponemos este ejemplo, grupo tras grupo, señalando cuál es la incidencia de la violencia sexual, qué daños les hace y cómo los profesionales podemos actuar para hacerlo lo más adecuadamente posible. Se trata entonces de poner en marcha políticas, se trata entonces de poner en marcha programas, pero que estén basadas en la mejor evidencia científica disponible. Nada más, muchas gracias por habernos escuchado a María Ángeles y a mí. Nos vemos, si queréis, en ese entorno ese martes 11. Pues nada, gracias. Y yo muy contenta porque estoy en mi tierra, ¿no? Insistir en los cambios de actitud, insistir en hablar de las problemáticas con una actitud, como comentábamos antes en sala, empática, entendiendo los problemas, no juzgándolos, no rechazándolos. Tenemos que hablar de los problemas con actitud de entendimiento y luego buscar los soportes en los ámbitos que sean necesarios, como se insiste en el protocolo. En el momento que tú estés trabajando, tienes que dar o enseñar ciertas actitudes que los críos deben de copiar, son como esponjas. Si tú te comportas de una manera machista o con ciertos gestos, ellos lo van a imitar. Si tú no lo haces o cuando surgen en clase los intentas parar, algo queda. Por eso abogamos, y en el protocolo lo recogemos, por una asignatura que esté troncal, que no sea optativa y que realmente aborde temas relacionados con la educación sexual de nuestros niños y niñas desde edades ya muy tempranas.